Hey, espero que estén súper bien el día de hoy. Por aquí Marco Ferrer de vuelta. Vamos hoy a abordar un tema súper interesante que la verdad hasta a mí me sorprende el simple hecho de poder abordar este tema acá y justo en mi tercer video que voy a subir a YouTube. Y es que por mucho tiempo he venido cambiando mis creencias, entendiendo un poco más el tema de las energías, de lo que a Dios respecta, la conexión con Dios. Y siempre he sido muy creyente de Dios. La verdad que ni cuando era adolescente, yo crecí en una familia católica, que aunque simplemente me bauticé, no sé si en sus países se suele hacer eso, pero yo estoy bautizado, lo que no hice fue la primera comunión, que eso en Venezuela era muy común, sobre todo en mi familia también, mis hermanas la hicieron, pero siempre no es que tuve afinidad con la iglesia, pero era como que sí, igualmente iba, si había que ir, si pasaba algo, si había alguna misa, ahí estaba yo asistiendo. Y nada, quiero que el tema de hoy sea este porque es como uno de los temas que a lo mejor más le cuesta a la gente. Y les voy a hablar desde mi punto de vista, desde mi experiencia y de cómo literalmente una decisión puede cambiar tanto tus creencias como tu vida. ¿Ok? Eh, yo recuerdo que a la última iglesia que asistí, a la última misa, había sido a la de mi abuela. Mi abuela falleció, se hizo una misa, como se acostumbra, y nada, esa fue la última vez que yo asistí a una iglesia. ¿Qué pasa? Que gracias a una película, que esto es una recomendación, también voy a estar haciendo varias recomendaciones por acá. Ya no veo tantas películas, pero he visto varias películas en mi vida, un montonazo, y una que fue Spotlight. Si no me equivoco, vayan ustedes y revisen. Fue en el 2014 que salió esta película. Ganó un Oscar, por cierto. Tenía que ver un poco con el tema de la iglesia, un poco es bastante controversial el tema. No quiero profundizar. Ustedes más o menos pueden saber a qué se refiere o a qué más o menos va dedicada esta película con respecto a varias cosas que sucedían en las iglesias con los curas y todo esto. No quiero entrar en profundidad, pero ya más o menos pueden saber. Y nada, desde ese día que yo vi esa película fue como un cambio mental, literal de, ok, la iglesia no es esto que nos han pintado, sinceramente. No digo que todas sean así, quiero que entiendan que me estoy refiriendo a mi experiencia. Todo lo que estoy hablando va en mi experiencia y en lo que yo viví y cómo fue que fui cambiando mis creencias y mi mentalidad a través de los años, ¿ok? Porque nada, como entiendo que es un tema delicado, no quiero que se vayan a tomar esto personal. Y nada, vi la película, literalmente dije, ok, es momento de entender de dónde viene esto, qué podemos hacer. Y es como, ok, entendí por primera vez que mi conexión con Dios no tenía nada que ver con las iglesias. Ok, que la conexión que mi conexión con Dios era única, que no tenía que ser a través de una iglesia, sino que podía ser una conexión directa entre Él y yo. ¿Ok? Eso me dio mucha paz, eso me dio mucha tranquilidad al entender que, wow, nos han estado mintiendo, sinceramente, o era lo que yo pensaba, me han estado mintiendo de que si no voy a la iglesia iba a ser un pecador, me iba a ir al infierno, todo esto era con lo que crecí. Y gracias al crecimiento personal, en realidad al desarrollo personal, leí un libro que se llama Burlar al Diablo de Napoleon Hill y fue como que, ok, me adelanté un poco, pero fue como todo eso, todas esas creencias me fueron llevando a información que resonaba conmigo, que era con la que yo me identificaba. Ok, entiendo que empecé a entender que Dios era energía, que Dios no era un Dios que estaba arriba juzgando, sino que Él estaba, ok, en todas partes, formaba parte de todo y yo también formaba parte de eso. Entonces es algo mucho más superior, mucho más extenso, que habita todo, es omnipresente, omniabarcante, ¿ok? Está en todas partes. Eso lo entendí y me voló el cerebro, era como que, ok, ahora entiendo, con esto resueno yo. Como te digo, nunca dejé de creer en Dios, cambiaron fue mis creencias con respecto a la iglesia. Entonces, adentrarme en esto, el crecimiento personal, el desarrollo personal, te lleva también a elevar tu espiritualidad. Por muchos años
siempre mantuve conexión con Dios, pero era hasta ahí, o sea, siento que el tema que les voy a hablar hoy es cómo pasar de creer en Dios a de verdad creer en Dios, ¿ok? Porque por muchos años obviamente sí creí en Dios, pero no estaba entablando la conexión directa con Dios, ¿ok? Y esto es muy importante, presten atención a esto que les voy a decir. Hace ya varios meses que me vengo como cuestionando más cosas, es como, ok, a lo mejor mis resultados físicos, resultados que están espiritualmente hechos, porque ya los estoy pensando y sabemos que no hay nada más verdadero que un pensamiento, ya esos pensamientos están, no los veía físicamente y entraba en la queja, y entraba a lo mejor en la frustración y en decir, ¿por qué no llegan los resultados? ¿Qué pasa? Viví una experiencia laboral. No se preocupen si voy de un lugar a otro, ustedes solamente escuchen, presten atención porque suelo a veces contar la historia así. Eh, Esto es un aprendizaje muy grande que quiero que presten máxima atención. Empecé a trabajar en una oficina y el primer mes de la oficina fue una locura. Por primera vez en mi vida me ganaba $3.000, me gané $3.100 aproximadamente, creo. Y nada, era como que primera vez que me caía tanta plata, yo dije, es mi momento, vamos a vivir la vida. Pensaba que el dinero ya era como que, ok, se acabó todo. ¿Y qué pasa? Al no tener tanta inteligencia financiera, porque nunca me había caído tanto dinero, al estar en un momento físico que no era óptimo, al estar comiendo mal, al estar todo mal, lo único que hacía bien era mi trabajo, literalmente en ese momento. En ese momento lo único que hacía bien era mi trabajo, pero en mi vida personal era un desastre. Me levantaba, me acostaba tarde, me levantaba temprano, o sea, estaba muy hundido en el trabajo. Obviamente por eso también llegaron los resultados, pero sabemos que los resultados con acción, desde la competitividad, nunca te van a hacer sentir bien. Y algo que escuché hace poco para añadir a eso es que Dios nunca te va a dar dinero como para que te destruya. Siempre te va a dar lo que Él cree que te estás mereciendo en ese momento. Entonces en ese momento yo merecía los 3.000, pero no estaba preparado para recibirlo. ¿Y qué pasó? Deuda. Empecé a vivir mi vida como si todos los meses iba a ganar $3.000. Y no fue así. Estoy siendo muy transparente con ustedes para que entiendan el contexto porque sé que puede pasar. Por eso es muy importante hablar de esto y ligarlo con Dios. O sea, estoy ligando todo esto con Dios. Entonces, nada, cayó el dinero, me empecé a vivir la vida, como les dije, como si hubiese ganado los 3.000. ¿Y a qué me llevó esto? A que el mes siguiente no fueron de 3.000, fueron de aproximadamente unos 1.700, luego unos 1.200, luego unos 800 y luego 700 fue como un piso en el que quedó todo. Y luego fue como, ok, había vivido la vida de los 3.000, hice gastos con los 3.000 como si fuera a ganar eso siempre y fue todo lo contrario, más bien fue bajando. ¿Qué pasó? Que me había endeudado, había gastado además de las tarjetas de crédito. Tuve un aprendizaje muy, muy grande, que ahorita lo veo como una bendición, pero en ese momento cuando me cayó la realidad, porque justo como 5 meses después de eso, nos echaron del trabajo, fue como, wow, todo esto que yo hice pensando que algo que me iba a llegar, es como que estaba soñando con esa plata. No, era una plata que no existía y con la que yo creía que iba a contar en algún momento. Entonces viví en una ilusión. ¿Y qué pasa? Que Dios dice, ok, te di esto, pero no supiste aprovecharlo. Es como yo lo veo ahorita. No era la persona que estaba preparada para ganar esos 3.000. ¿Y qué pasó? Todo fue bajando porque no lo supe aprovechar. No fui inteligente con el dinero. ¿Ok? Aquí quiero llegar con esto, que uno siempre tiene que estar preparándose, porque tú no sabes cuándo va a llegar la bendición, pero Dios está ahí actuando. Dios siempre está ahí. ¿Y qué pasa si no estás alineado con tu propósito, no estás alineado con tu cuerpo, no estás alineado con lo que comes, con el ejercicio, con todo eso? Todo lo que te llegue se te va a ir porque vas a creer que en el dinero está todo,
Vas a creer que en el dinero está la felicidad. Vas a creer que con el dinero se van a acabar tus problemas. Y no va de ahí. Más bien si te empieza a llegar más dinero y tú estás en peores condiciones personales, peor te va a ir. Y es un tema muy delicado expresarlo y conectarlo con Dios, pero yo quería llegar a esto, era que cómo fue que entendí a través de esas experiencias, que ahora las veo como una bendición, literalmente. Para mí fue una bendición haber vivido todo eso. Otra persona a lo mejor se hubiese caído en la queja, hubiese hecho muchas otras cosas, pero literalmente lo veo como una bendición. Y desde hace unos meses para acá, que acá es donde quiero conectar esto que estoy haciendo ahora, no quiero tampoco extenderme mucho porque esto da para hacer videos de 1 hora, literalmente. ¿Qué quiero decir? Que no fui agradecido. No fui agradecido con el dinero que me mandó Dios en su momento, sino que lo malgasté. No era esa persona, pero ¿qué? Dios sabe. Dios dijo, vamos a ver si está preparado. Y después me dijo, ok, no estabas preparado. ¿Qué pasó? Hubo meses donde caímos un poco en las apariencias, donde pasaron cosas, tuvimos que recortar gastos, pasaron varias cosas. Y fue para entender que teníamos que prepararnos. No fue hasta hace 4 o 5 meses que empiezo a leer La ciencia de hacerse rico. Ya lo había leído hace tiempo, pero no le había prestado máxima atención. Ahora es un libro en el que estoy masterizando, ¿ok? Y en el capítulo 7 es el capítulo de la gratitud. Te dicen que la gratitud es la conexión con Dios. ¿Qué pasa si tú agradeces? Te van a llegar más cosas de las cuales agradeciste. ¿Qué pasa si tú vives en la queja? Te van a llegar más cosas de las cuales quejarte. Y es muy, muy loco esto que voy a decir, pero ahorita el libro lo he leído ya varias veces, lo leo y lo vuelvo a empezar. Estoy justo en el capítulo 7 leyéndolo por 30 días. Ya este es como mi día 23 si no me equivoco. Y me estoy saturando mi mente con el agradecimiento. Y la palabra saturar a lo mejor suena feo, pero es como, no, o sea, mi subconsciente está lleno de gratitud gracias a leer ese capítulo. ¿Qué pasó? Yo vi eso como una bendición y llegó la información para que yo aplicara. Todo eso pasa, escucha eso, cuando tú confías en Dios, cuando tú crees en Dios, tú sabes que todo es a su voluntad. Y Él siempre va a estar poniendo la información para que tú la apliques. A lo mejor lo vas a entender de otra persona o lo vas a entender de mí, esto que te estoy diciendo. Pero qué importante es cuando prestas atención a la información que te aparece. ¿Qué pasa? Yo entendí ya que la gratitud es la conexión con Dios y que no puedo quejarme porque eso me aleja de Dios. Lo que sea que te pase, tú no te puedes quejar porque eso te aleja de Dios y todo está pasando como tiene que pasar y todo es a voluntad de Dios. Esto era como una introducción para que entendieran cuál es mi punto de vista, cuáles son mis creencias con respecto a Dios, cómo me encuentro en este momento y cómo fue que desde hace unos meses para acá mi relación con Dios mejoró. Mejoró tanto que yo hice las paces con este libro que está acá. Esta es la Biblia. La NTV, por cierto, Nueva Traducción Viviente. Esto lo empecé, si te soy sincero, hace 9 días. Empecé por el Génesis. Yo nunca había leído esto que está acá. Gracias a la información que estoy teniendo, me di cuenta, y Jesús decía esto, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Es tan sencillo como eso. Esto no quiere decir que tienes que dejar tu vida, que tienes que empezar a no ir a la iglesia. No, no, no. La conexión con Dios va más allá de todos esos prejuicios y todas esas cosas que pensamos. Y más con esto que tengo yo acá. Yo en mi vida pensé que iba a leer la Biblia. Jamás pensé que iba a llegar a leerla porque era como que no me hace falta o no. Ahorita me apasiona levantarme a las 5 a.m. a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque mi conexión con Dios solamente ha mejorado y estoy teniendo congruencia en todas las áreas de mi vida, lo cual me ha llevado a un resultado espiritual. ¿Ok? ¿Qué pasaba antes? Estaba persiguiendo el dinero. Me estaba enfocando más en el dinero, el resultado. Y se me estaba olvidando la parte espiritual, la conexión con Dios. Me llegaba a lo mejor algún dinero y me quejaba
o vivía desde la escasez. Entonces, tomé la decisión de acercarme más a Dios, de mejorar mi relación con Él, y un día estoy acostado y me llega el pensamiento: Marco, cómprate una Biblia y empieza a leer. Y aquí está. Mi vida ha sido otra. 9 días van y 9 días en el que empecé por el Génesis, por el comienzo de todo. Obviamente es una sección que quiero traerles. Quería darles todo este contexto para que sepan que voy a estar teniendo una sesión acá con respecto a la Biblia. Cada 15 días, cada 10 días, voy a contarles cómo voy, cómo ha impactado en mi vida, cómo ha mejorado mis creencias con respecto a Dios, con respecto a Jesús. Y cómo cada vez, y esto es lo que van a ver, cada vez voy a estar mejor, porque yo entiendo que el mundo va hacia Dios. Mis pensamientos son positivos, mis pensamientos se enfocan en la gratitud. ¿Y qué pasa? Que estamos programados para quejarnos. Yo era uno de esos. Yo por muchos años estuve programado para quejarme. Pero tomé una decisión de conectar con Dios, de entender que no tengo el control de nada. Tengo el control de lo que puedo accionar. Eso sí, nosotros tenemos que actuar y es lo que podemos controlar, nuestras acciones. Nuestros pensamientos los dejamos en Dios. Entendemos que dejamos a su voluntad todo esto. Y si empezamos a leer la Biblia, entendemos que hay ciertos pasos que seguir. La ciencia de hacerse rico también te lo dice. No son las cosas, es la forma en que las haces. Y es un tema que seguramente a muchos les cuesta, pero creo que lo que queremos acá es sentirnos bien. Es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. Y a muchos les cuesta la conexión con Dios, muchos no creen en nada. Y está bien, no estoy diciendo que esté bien o está mal, pero en un punto siento que te va a faltar algo. Tienes que tener fe, tienes que entender que el mundo va hacia Dios y que Dios está ahí sosteniéndote. Eso es muy, muy importante y va a cambiar tu vida en general, porque vas a dejar de desear, vas a dejar de perseguir. Obviamente hay que trabajar duro. Yo creo en el trabajo duro, pero no en un trabajo que no te divierta. Me explico. No es como que trabajo 24 horas al día y no duermo, no. Nos referimos a trabajo duro, voy a hacer las cosas para llegar a mis resultados y sabemos que tenemos que hacer las cosas diariamente. Son acciones eficientes, días exitosos. Pero ¿qué pasa si tenés días exitosos? No vas a tener un día exitoso si te estás quejando todo el día. O haces bien tu trabajo, pero entras al trabajo desde la queja. Quieres dejar tu trabajo, pero entras desde la queja. ¿Qué va a pasar? Te van a dar más opciones para quejarte. Te van a dar más situaciones para que te quejes. La verdad, pensé que iba a salir un poco más corto este video, pero siento que les pude dar una introducción, les pude hablar sobre mi experiencia. Comenten si les quedó alguna duda, podemos charlar, podemos hablarlo ahí en los comentarios. Siento que es un tema bastante interesante porque hay muchas personas que aún no abren su mente y no hacen las paces con el tema de que existe algo más grande que nosotros. Y me gustaría traer este tema cada 10, cada 15 días, hablarles un poco sobre la Biblia, sobre la palabra, de entender que no tiene nada que ver con la religión, con eso que nos pintaron, y que tiene que ver es con sentirnos bien a nosotros y estar bien en mente, cuerpo y alma. Con esos tres fundamentos, con esos tres pilares, vamos a lograr sentirnos bien. ¿Y qué va a hacer que nos sintamos bien? Que pensamos bien y actuamos bien. Y obviamente eso nos va a llevar a un resultado. No estoy negando el dinero ni negando lo físico, porque es muy importante. Todos acá queremos riqueza y la merecemos por derecho divino, como te dice la ciencia de hacerse rico. La merecemos por derecho divino, pero tenemos que convertirnos en mejores personas. Tenemos que acercarnos más a Dios. Nada, este mensaje creo que va a ser muy poderoso, va a resonar en la mente de muchas personas y que sepan que es más sencillo de lo que parece. No creamos que porque leer la Biblia nos va a quitar nuestra vida o ya tenemos un concepto errado, por lo menos de donde nosotros venimos, de donde yo vengo, había un concepto errado y era como que ya satanizaban todo. Era como, ay, la Biblia, y ya te juzgaban, y era como que, ay, el evangélico, eso era más o menos lo que se decía, y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con tu espiritualidad y con tu conexión contigo mismo.
Espero que les haya gustado este video. Gracias por llegar hasta acá, los que llegaron. Eh, Vamos a estar trayendo mucho contenido de valor. Voy a hablar desde mi experiencia siempre. Quiero que esta información resuene con ustedes, pero que sobre todo la apliquen. ¿Ok? Ahí les voy a dejar el Instagram. Recuerden seguirme para que tengan más conexión con mi día a día, con mis hábitos. Ahí voy a estar compartiendo historias, tips, cosas que me están funcionando, el tema de la comida, que ha sido muy, muy importante en todo esto de mi conexión. Y eso es un tema que vamos a hablar aparte. Pero nada, espero que estén muy, muy bien. Espero que les haya resonado el mensaje y les mando un fuerte abrazo. Let's go.